Tu pueblo, Señor, de aquí, de la ciudad de Esparta, por Padre, tu presencia le bendiga, y a los hermanos también que han venido de Tennessee, Señor. Gracias por estos dos pueblos, estas dos iglesias, Señor, estas dos semillas, Dios mío, que estás haciendo crecer en estas diferentes ciudades para bendecir estas regiones, Padre, porque somos la sal de la tierra y somos la luz de este mundo. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Demos un aplauso fuerte al Señor Jesús. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pero antes de eso, perdón. Saludémonos unos a otros, ¿verdad? Salgan de su lugar y nos saludamos ahí, hermanos, ¿verdad? ¿Se sabe ese canto, hermano, que dice: no hay un saludo más lindo, ¿cierto? Hermanito, no hay un saludo más lindo. Va por menor. Saludos, bendiciones. Vamos a levantarnos, salgamos de nuestros lugares y nos saludamos un momentito. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. Le da la mano y le dice: es un gozo, hermanos, estar reunidos juntos como dos iglesias, dos pueblos, dos remanentes, dos campamentos unidos hoy aquí en Espartaco para exaltar el nombre del Señor y también para ser edificados, amén, con la palabra de Dios, para ser instruidos. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil y eficaz, ¿verdad? Y dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, y todo esto con el fin de preparar al hombre de Dios, para que el hombre y las mujeres de Dios estén preparados y dispuestos, dice, para toda buena obra. Amén. Así que es bueno abrir nuestro corazón y ser discípulos al recibir la enseñanza, al recibir la palabra de Dios. Dice la Biblia que la debemos de hacer recibirla con mansedumbre. La palabra implantada, recibirla con mansedumbre. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana, hermanos. Saludamos a los hermanos de Tennessee que hoy se nos integran. ¿Quiénes vinieron hoy de acá? Pónganse de pie, por favor, los hermanos que nos están acompañando de Tennessee. Gloria a Dios, les bendecimos en el nombre del Señor. ¿Cómo le dicen los hermanos de Spartanburg? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Demos un aplauso al Señor. Gracias, hermanos, pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios, qué bueno estar unidos, amén, como un solo pueblo. Gloria a Dios. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 3 y versículo número 5. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo número 5. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre. ¿La tienen todos? Primera de Corintios 3:5. Leemos la palabra en honor al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Quiénes eran estos dos hombres de Dios? Eran siervos del Señor. Amén.
Pablo era apóstol, Apolos era un predicador elocuente de la palabra. Pero Pablo aquí pregunta y dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? O sea, ¿qué valor tienen estos hombres? Y luego dice, servidores, por medio de los cuales habéis creído. O sea, que Dios usa hombres, amén, para llevar a cabo su voluntad. Porque ellos habían creído, no en Pablo ni Apolo. ¿En quién habían creído? En Cristo. Pero ¿por medio de quién habían llegado a creer? Por medio de Pablo y de Apolos, porque ellos fueron los instrumentos que Dios usó para predicarles. Entonces por eso dice que son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A cada uno Dios nos da algo especial. Y luego dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque hermanos, la gloria aquí reside en aquel que da el crecimiento. Pablo regó, si bien es cierto, Pablo sembró, Apolos regó, pero todo eso hubiera resultado en vano si Dios no hubiera puesto su bendición para el crecimiento. Por eso la gloria en el crecimiento siempre es ¿de quién? Del Señor, amén, que da el crecimiento. Y luego dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá, dice, su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué somos, hermanos? Colaboradores de Dios. ¿Cuántos colaboradores de Dios hay aquí? Amén. Entonces lea conmigo esta partecita, vamos todos. 1, 2, 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Pueden sentarse, dejen abiertas sus Biblias ahí. Dice que somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas. Hoy quiero hablarles de la labranza de Dios y de sus colaboradores. La labranza de Dios y sus colaboradores. Una labranza es un campo que se usa para ser cultivado, o sea, para sembrar en ellos y cultivarlo y lógicamente llegar a cosechar. La palabra labranza se deriva de labrar, de trabajar la tierra. Cuando hablamos de labranza hablamos del trabajo de una tierra. Dice que Dios tiene una labranza en la tierra. Y Pablo cuando se dirige a los corintios le dice, ustedes, o sea el pueblo, la iglesia, dice ustedes son ¿qué cosa? Labranza de Dios. O sea que la iglesia es la labranza de Dios, porque es el campo donde Jesús vino a plantar la semilla de vida. Amén. En nosotros está la semilla de vida y esa semilla se llama el Señor Jesucristo. Amén. Que habita en nuestros corazones. La iglesia es la labranza de Dios porque también la iglesia está siendo regada continuamente con la bendición de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia es la labranza de Dios porque es el campo, es el pueblo donde Dios está preparando una cosecha de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Por lo cual nosotros somos la labranza de Dios. Amén, amados. Somos la labranza de Dios donde se nos está dando semilla. La palabra es comparada como una semilla. Constantemente a usted se le está dando mensajes, se le está dando enseñanza. Entonces, ¿por qué? Porque somos la labranza de Dios. Amén. Entonces se nos está dando enseñanza. Está, dice la Biblia, descendiendo el Espíritu Santo como lluvia continuamente para hacer que lo que Dios está hablando pueda tener un efecto de crecimiento en cada uno de nosotros. Somos entonces la labranza de Dios. Ahora, cuando usted se va a la Escritura, sobre todo cuando estudiamos el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que muchas de las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó, en ellas utilizó, hermanos, o habló en términos de labranza para representar muchas enseñanzas de su reino. O sea que el Señor Jesús, hermanos, para enseñar sobre su reino, utilizó muchas parábolas que estaban relacionados con la labranza, con la semilla, con el campo, con la cosecha, con todo lo que tiene que ver con la labranza. Por ejemplo, y eso lo quiero mencionar para que aprendamos algunos aspectos
de nosotros como la labranza de Dios. Cuando usted se va al Evangelio de Mateo, y en Mateo y en Marcos, y en todos los evangelios, notamos que hay al menos 4 parábolas que están relacionadas con las labranzas, o sea, con la tierra o con algún aspecto de la labranza, ya sea la semilla, ya sea el crecimiento de la semilla, ya sea la cosecha, o ya sea la tierra donde se siembra la semilla. Hay muchas parábolas, hay 4 parábolas que están relacionadas con algún aspecto de lo que es el trabajo del campo. La primera y la más conocida de todas es la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Y en esa parábola el Señor Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar la buena semilla, ¿verdad? Ya quizás ustedes han escuchado esa parábola o la han leído. Y dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, dice, cayó ¿dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y robaron la semilla, y la semilla no dio fruto. Dice que luego siguió y otra parte cayó en un terreno donde habían piedras debajo del terreno. Y entonces dice que esa semilla sí inmediatamente germinó, pero como tenía las piedras debajo, no pudo echar raíces. Y entonces dice que aquella plantita que iba creciendo se secó porque no tenía raíz, porque las piedras le impidieron echar raíces. La tercera parte de la semilla dice cayó entre espinos, y esta semilla brotó, germinó, creció, se desarrolló, pero también como estaba al lado de espinos, crecieron también los espinos, y entonces los espinos vinieron dañando la mata y la mataron y se hizo infructuosa, no llegó a dar fruto. Pero dice la Biblia que el último campo, la semilla cayó ¿dónde? En buena tierra, y dice que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Esa es la primera parábola donde el Señor Jesús utiliza el elemento de la labranza. El enfoque ahí es el terreno. Ahí esa parábola básicamente nos muestra la importancia del terreno para dar una buena cosecha, para dar buen fruto. Aunque la semilla sea buena, aunque el sembrador se esfuerce, lo importante es que también el corazón, que es el terreno del hombre, esté dispuesto, sea humilde, esté abierto, sea una tierra fértil para que pueda dar el crecimiento. Gloria a Dios. Pasa esto como en la escuela. Algunos padres dicen, no, la escuela es mala porque el hijo está saliendo mal. El maestro es malo, y tal vez el maestro no es ni malo, la escuela no es ni mala, sino que tal vez el muchacho que no se esté esforzando para aprender y crecer. Entonces algunas veces decimos, no, yo aquí no estoy creciendo, pero aquí Dios tiene mensajero, aquí Dios está dando la semilla, la buena palabra del Señor. Nosotros tenemos que evaluar el terreno. Pregúntele que está a su lado, ¿qué terreno está haciendo usted? ¿Qué terreno somos? ¿Somos el primer terreno? ¿El primer campo que dice que fue junto al camino? ¿El segundo campo que tenía piedras? ¿O el tercer campo que estaba rodeado de espina? ¿O el cuarto campo que es tierra fértil? Nosotros queremos ser ¿cuál? El cuarto, ¿verdad? El que cuando el Señor nos siembre la enseñanza, nos enseñen, nos instruyan, nos orienten, nosotros podamos tomar eso como una semilla y dar un fruto para crecimiento espiritual. El primer campo dice que fue junto al camino. Eso representa aquel corazón endurecido. Porque cuando usted camina mucho, los hombres caminan mucho por una tierra, ¿qué pasa? Esa se vuelve dura. ¿Verdad que sí? Se vuelve una capa dura sobre la tierra. Y usted sabe que para que una semilla brote, para que una semilla germine, por eso tienen que romper la tierra, porque la tierra tiene que estar ¿cómo? Suave. Y por eso Dios enviaba lluvia temprana. La lluvia temprana era la que ayudaba a que el terreno suavizara. Por eso algunas veces esas lluvias pueden ser tratos de Dios, que nos quebrantan y nos remueven la piedra. Por eso nos remueven la tierra dura. Por eso dice la Biblia, pasaré mi arado por ellos. Hay corazones tan duros que Dios tiene que pasar su arado rompiendo la dureza. Y cuando ya están quizás golpeados con una enfermedad, cuando ya están en alguna crisis familiar, cuando están viendo que sus hijos se están perdiendo, cuando están viendo que sus matrimonios se están perdiendo, entonces la tierra está quebrantada porque ha pasado el arado de la aflicción sobre ellos.
Y ya venimos más dóciles al Señor. Señor, aquí estoy, te necesito. Entonces, la tierra, la primera campo era una tierra dura. Ahí no crece nada, hermano. Donde hay dureza no entra nada. Donde hay dureza, hermano, mire, cuando hay dureza no entra nada. Usted le dice a la gente, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero cuando el corazón está cerrado como esa tierra y dura, hermanos, es difícil que haya un crecimiento. Para poder tener un crecimiento tenemos que abrir el corazón. Amén. Y decirle, Señor, pónmelo humilde, pónmelo dócil. Yo quiero aprender, yo quiero recibir esa semilla de los sembradores que vienen a sembrar, de mi pastor que está sembrando la semilla en mí. Yo quiero crecer, Señor. Amén. Y mire, el que tiene un corazón dócil tiene un oído atento y atiende, escucha, es buen discípulo porque está con un corazón deseoso de producir en su vida los buenos frutos del crecimiento espiritual de la palabra de Dios. El segundo campo es diferente porque dice que ese sí había tierra, la tierra estaba suave, pero el problema es que habían piedras internas, habían piedras ocultas. O sea, se veía tierra por encima, pero debajo había piedras. Entonces, tenía suficiente tierra como para crecer un poquito, pero no lo tanto como para echar raíces. Entonces, eso pasa con aquellos corazones que tienen la motivación y la disposición, pero que nunca remueven piedras internas de su corazón. Piedras internas representan las cosas que obstruyen el desarrollo de la semilla. O sea, si decimos, a mí me gusta la iglesia, yo sí quiero entrarle, pastor, yo sí quiero servirle a Dios, pastor, pero las piedras que hay dentro no las movemos. Y eso no hace que echemos raíces. Y hermanos, cuando un cristiano no echa raíces, viene el sol, dice la Biblia, calentó, y como no tenía raíz de dónde nutrirse, de dónde afirmarse, de dónde sobrevivir, el sol la secó. El creyente que no tiene fundamento, cuando viene una prueba lo tumba, cuando viene un problema lo tumba, cuando viene una crisis o un roce con otro miembro de la iglesia, lo sale disparado por ahí, porque la Biblia dice en el Salmo 1 que el creyente que es buena tierra va a ser, dice la Biblia, como árbol plantado junto a aguas, corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Oiga bien, la hoja del justo no cae ni cuando soplan los vientos contrarios, pero el que no tiene raíces es como un tamo que arrebata el viento, anda sin dirección, anda de aquí y anda para allá, porque no tiene fundamento. Y nosotros tenemos que ser cristianos con raíces. Que donde Dios nos planta, ahí permanezcamos, hermano. Que no haya diablo, que no haya prueba, que no haya crisis, que no haya ninguna razón, motivo, circunstancia que nos mueva de la roca inconmovible que es Cristo el Señor. Entonces, pero para eso tenemos que remover las piedras. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, antes dijo, remuevan la piedra. Hay que remover las piedras. ¿Cuáles son esas piedras internas dentro de nosotros? Que no dan lugar al desarrollo de la semilla. Que la semilla está buscando ahí la manera, mire la raíz, que hermosa es la creación de Dios, ¿verdad? Y cómo el Señor tomó esto para enseñar el reino. Porque la semilla usted la siembra y germina. Y busca el tallito ahí, como saca raíz y busca la raíz, va buscando la profundidad, hermano. Y usted espiritualmente debe ir buscando la profundidad de Dios. Amén, aleluya. Mire, usted escucha la palabra, usted oye el mensaje y usted tiene que agarrar esa palabra y ir profundizando. Usted va a su casa y la medita y la guarda en su corazón y dice, Dios nos habló hoy. Por ejemplo, ayer la enseñanza fue de la fidelidad, de la lealtad. Señor, ¿cómo estoy yo? Mídeme, Padre. Yo quiero ser un hombre leal en todo. Quiero ser fiel a ti. Quiero ser fiel en mi iglesia. Quiero ser fiel a mis autoridades en su misión. Quiero ser fiel, Señor, a mi esposa. Quiero ser fiel en todo lugar. Uno busca, él tiene que buscar cómo profundizar. El tercer campo es el que creció junto a espinos. En ese caso, la semilla no tenía obstáculos para crecer internamente. No tenía obstáculos dentro del corazón, pero sí tenía obstáculos alrededor, porque en el entorno habían, ¿qué cosa?
espinos y ella creció, pero los espinos alrededor crecieron y la mataron. Y eso representan las cosas de fuera del creyente, el entorno del creyente que lo puede ir absorbiendo y matando la vida espiritual. Y uno de esos son los afanes. Cuando uno se rodea de tantos afanes, y entonces uno está, tengo este proyecto, tengo el otro proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y aquellos espinos van creciendo, 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 y nos van ahogando y van asfixiando la palabra de Dios. Entonces uno dice, no, ya no tengo tiempo, ya no puedo orar, ya no puedo ayunar, ya no voy a ir a la iglesia, voy a ir el otro domingo dice voy el otro, y el otro dice el otro, y al final los espinos crecen y asfixian la palabra. La palabra ahogar significa estrangular. Quiere decir que algunos los afanes nos tiran así, hermano. Mira. Y andamos, hermano, ¿cómo está haciendo bien ahí, bien? Los afanes asfixian. La Biblia dice, no os afanéis por nada. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. No digo, escuche bien, todas las cosas en el Señor tienen un lugar, hay que trabajar, hay que tener proyectos, pero hay que confiar que todo llegue en su momento. Y que uno debe tener prioridades. Como hijo del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque mire, hay creyentes que son como el tercer campo. Se siembra la semilla, ellos crecen, van con motivación, se va mostrando un fruto de cambio, pero de repente salió un proyecto aquí, salió otro proyecto allá, salió una oportunidad aquí, otra oportunidad allá. Los afanes, las circunstancias de esta vida van desorientando la mente y las prioridades espirituales del creyente, y de repente comienza a deslizarse. Las circunstancias alrededor lo van asfixiando. La Biblia habla que esos espinos son los afanes, los engaños también de las riquezas. Pueden ser espinos, pueden ser amistades con las que usted se está rodeando, que son espinos, le están punzando el fruto. Entonces uno tiene que cuidar con quién se asocia, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso dice el dicho, el que anda con lobos, aullar aprende. Entonces usted dice, Dios le bendiga, sí, anda, solamente anda escuchando gente rebelde, anda escuchando gente depravada, y entonces ¿qué aprende uno? Son espinos, hermanos, que pueden ir asfixiando. Por eso uno tiene que ver el entorno donde uno se va a rodear. Dice la Biblia, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti, dice el Señor, aleluya. Nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Cuando hay luz, las tinieblas desaparecen y huyen. Cuando usted esté allí, tiene que reflejar testimonio del Señor. Y no dejarse absorber, ni envolver por el medio. Hay algunos hermanos que estamos en la iglesia, estamos hablando el lenguaje de los cristianos. Estamos ya en el mundo y ya comenzamos a mezclarnos, y los espinos de ahí comienzan a ahogar la buena semilla. Dígale a alguien, cuidado con los espinos. Cuidado con todo aquello. Mire, hermanos, ¿cuántos obstáculos tiene la semilla? Mire cuántos obstáculos tiene la semilla. Primero nosotros mismos. La dureza, el orgullo, la altivez. El decir, no, a mí que me van a decir nada. A mí nadie me va a dirigir, ni me va a exhortar. Esa es tierra dura, no le entra el mensaje. Hermano, mire, hay algunos que no le entra, pero ni con todo el amor que usted se lo diga. Mire, hermanito lindo, hermanita preciosa, sierva del Señor, hija del Rey Altísimo. Mire, le quiero decir, en el amorcito del Señor Jesucristo. Mire, usted sabe que la amamos en el Señor, pero usted, por favor, esto es... Ni con todo el amor, hermanos, que se lo diga, le entra la palabra. Porque el primer obstáculo es la dureza del corazón. Segundo obstáculo, piedras internas. Tercer obstáculo, espinos alrededor. Cuidémonos de los espinos. El Señor nos hace nuevos, ¿verdad? Mi apellido es Espinosa, hermano, pero esa espina la reprendemos en el nombre del Señor. Hay que cuidarnos de las espinas. Dice que los espinos crecieron alrededor
y la fueron asfixiando a la pobre matita hasta que la matita murió. Hermanos, hay gente tóxica que son espinos. Miren qué interesante. Cuando Dios creó la tierra, dice la Biblia que no creó nada con espinos ni cardos. ¿Sabe que los espinos y los cardos vinieron cuando el Señor pronunció una maldición? Maldita será la tierra por ti, espinos y cardos te producirá. Entonces hay gente que van a ser como espinos a nuestro alrededor, tóxicos, que van a matar lo bueno. Tal vez usted viene con gozo de la casa del Señor, recibió la palabra, está recibiendo buena instrucción, pero van a haber gente maliciosa que van a llevar impureza, que van a sembrar lo malo. La Biblia dice que en el tiempo que el profeta Eliseo estaba ejerciendo su ministerio en Israel, él estaba discipulando a los hijos de los profetas. Y dice la Biblia que había crisis y hambre en aquel entonces. Entonces dice que comenzaron a preparar un potaje. Y él mandó a los discípulos, a los discípulos y les dijo: vayan y busquen por ahí frutos para que los traigamos y hagamos un potaje de verduras. Y dice que fueron, pero uno vio ahí como una parra montés. Dice, uno vio algo ahí, unas calabaceras, y él no sabía lo que era, y lo agarró y dijo: mira, bueno, de todas maneras hay hambre, y ahí lo que entre con hambre, ahí le vamos. Y él no sabía que era algo tóxico, y lo tiró al potaje. Cuando todo ya se sirve, usted sabe, con hambre, hermanos, y usted sabe, los varones, cosas serias ese asunto. Y eran solo hombres, parece, lo que habían ahí, todo el mundo con su plato, con su taza ahí, a recetarse el potaje. Se imagina cocinando los hombres, hermanos, solo la misericordia de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando prueban la sopa, grita uno y dice: ¡ay! Dice: hay muerte en esa olla. O sea que eso está malo, dice. Hay algo tóxico ahí. Y entonces le dicen al profeta y le dicen: hay muerte en la olla, varón de Dios. No podemos comer. Y si no comemos, nos morimos. Y mire lo lindo, que el profeta de Dios sabía lo que había de hacer. Vayan, le dice, y pónganle harina. Y dice que le pusieron harina. Y cuando le pusieron harina, dice que el potaje se limpió y se sanó. Y comieron todos los hijos de los profetas. Entonces, esa es una gran enseñanza de lo que pasa muchas veces en la vida espiritual. La olla es como la iglesia o como el pueblo del Señor. Entonces, algunas veces hay gente tóxica. Hay gente que viene y tira ideas o tira palabras o siembra semillas malas que van a contaminar el corazón de los demás. Y debemos de cuidarnos, porque por eso la semilla debe de cuidarse de los espinos alrededor, que son personas que pueden estarnos matando el fruto. Pero el profeta de Dios y los siervos de Dios saben lo que tienen que hacer. Dijo: échenle harina, porque la harina viene del trigo molido, que es representación de la palabra pura de Dios. Porque escuche bien cómo se contrarresta toda mentira del diablo con la verdad de la palabra del Señor. Cuando usted está fundado en esta verdad, le puede decir, como dijo el Señor a Satanás: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, la palabra de Dios sana y limpia. Cuidémonos de los obstáculos. Otra parábola que el Señor utilizó relacionado a los campos, a los cultivos, fue la parábola de la cizaña. Está ahí también en Mateo capítulo 13, cuando dice que vino un amo de familia y sembró buena semilla, sembró trigo, pero dice la Biblia que en la noche vino el enemigo de él y sembró cizaña en el campo. A los días dice la Escritura que los hombres que servían al Señor, al jefe de familia, gracias siervo, al jefe de familia, dice que se sorprendieron porque vieron cizaña. Y dijeron: ¿y de dónde creció la cizaña? Y dice: ese fue un enemigo. Y ellos dijeron: vamos a arrancarla, no la arranques, dijo, porque te puede llevar también el trigo, juntamente con la cizaña. Vamos a esperar hasta el tiempo de la siega y vamos a enviar, y ahí vamos a apartar la cizaña y la vamos a quemar al fuego, pero el trigo lo vamos a poner en el granero. Otra parábola relacionada a la labranza. Y esto el Señor nos está mostrando que va a haber una coexistencia mientras estemos en la tierra entre los genuinos hijos de Dios y aquellos que son cizaña. Y esto va a prevalecer
hasta el día en que Cristo venga, hasta la cosecha final, donde el Señor dice va a apartar para dos destinos diferentes según la naturaleza que tenga cada uno. Los que sean cizañas van a ser amarrados y echados al fuego, que es el infierno eterno. Pero los que son trigo de Dios van a ser puestos en el granero de Dios. Aleluya. ¿Cuánto trigo de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuánto trigo de Dios hay aquí? Amén. Aleluya. ¿Cuánto trigo de Dios hay aquí? Amén. Amén. Aquí no hay cizaña. Aquí hay puro trigo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe, pero lo interesante de esta parábola es que la cizaña era igualita al trigo, hermano. De hecho, los judíos le llamaban la hija bastarda, porque era tan parecida al trigo que por eso hasta los hombres se podían confundir. Y por eso el amo le dice, no la arranquen, porque pueden dañar el trigo. Porque era tan parecido que era difícil para el hombre discernir, sino hasta el tiempo final, cuando ya la cosecha estaba madura, ahí se miraba claramente la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y por eso dice la Biblia que cuando venga el fin de los tiempos, el Padre va a enviar a sus ángeles y va a recoger su trigo en su granero y van a atar la cizaña y la van a quemar, porque nosotros los hombres nos podemos equivocar. Algunas veces nos